El sol de la tarde caía sobre la pequeña ciudad de San Marcos, con una intensidad que hacía sudar a cualquiera que caminara por sus calles. Era uno de esos días de verano, donde el calor parecía tener peso propio, aplastando a la gente contra el pavimento caliente. Las tiendas mantenían sus puertas abiertas, buscando cualquier brisa que pudiera entrar, y los vendedores ambulantes buscaban la sombra de los árboles para proteger sus mercancías del sol implacable en medio de este escenario cotidiano. El oficial Roberto Mendoza caminaba por la acera principal con pasos lentos y deliberados. Llevaba su uniforme perfectamente planchado a pesar del calor, y sus botas negras brillaban como espejos bajo la luz del sol. Roberto tenía 42 años y había servido en la policía local durante casi 15 años. En Istimpo había desarrollado una manera particular de ver el mundo y su lugar en él en Roberto. Creía firmemente que él era diferente a los demás oficiales. Se consideraba más inteligente, más capaz y definitivamente más importante. Esta creencia se había ido alimentando con los años, nutrida por cada pequeño momento donde ejercía su autoridad sobre otros. Para él, el uniforme no era solo ropa de trabajo, era un símbolo de poder absoluto que lo elevaba por encima de la gente común que caminaba por las calles esa tarde. Roberto estaba de patrulla a pie en el centro comercial de la ciudad. No era su asignación favorita, pero la usaba como oportunidad para lo que él llamaba mantener el orden. En realidad, esto significaba detener a personas que le parecían sospechosas por razones que solo él entendía. Un joven con ropa deportiva podía ser un ladrón potencial. Una mujer con bolsas grandes seguramente escondía mercancía robada. Un trabajador de construcción descansando en una banca probablemente era un vago sin oficio. La primera víctima de esa tarde fue un muchacho de 17 años, llamado Tomasen. El joven caminaba tranquilamente mientras comía un helado, disfrutando de su día libre de la escuela. Llevaba audífonos puestos y movía ligeramente la cabeza al ritmo de la música. Para Roberto, esto era suficiente razón para intervenir. El oficial se plantó frente a Tomás, bloqueando su camino. El muchacho, sorprendido, se quitó los audífonos y miró al policía con confusión. Roberto le pidió identificación con un tono que no dejaba lugar a preguntas. Tomás, nervioso, explicó que solo tenía su credencial de estudiante, porque había salido a comprar un helado cerca de su casa. Esto no satisfizo a Roberto durante los siguientes 15 minutos. Roberto interrogó a Tomás como si fuera un criminal peligroso. Le preguntó de dónde venía, a dónde iba, por qué no tenía identificación oficial, qué hacía fuera de su casa en hora escolar. Tomás intentó explicar que era periodo de vacaciones, pero Roberto lo interrumpía constantemente, acusándolo de mentir. Otras personas pasaban mirando la escena, pero nadie se atrevía a intervenir finalmente. Después de revisar la mochila del muchacho y no encontrar nada ilegal, Roberto lo dejó ir con una advertencia. Le dijo que la próxima vez trajera identificación apropiada o las cosas serían diferentes. Tomás se alejó caminando rápido, su helado derretido manchando su mano. Su día arruinado por un encuentro que no tenía ninguna justificación en Roberto. Por su parte, se sintió satisfecho. Había demostrado quién mandaba en esas calles. No importaba que Tomás no hubiera hecho nada malo. Lo importante era que el muchacho y todos los que habían visto la escena ahora sabían que debían respetarlo y temerle. Esta era la rutina de Roberto Mendoza. Día tras día, semana tras semana, usaba su posición para intimidar a quienes consideraba inferiores. Sus objetivos favoritos eran los vendedores ambulantes, especialmente aquellos que parecían más vulnerables, los trabajadores informales que vendían comida, artesanías o productos varios en las calles. Representaban para él una oportunidad perfecta para ejercer su poder. La razón era simple. Estos vendedores
operaban en una zona gris legal, muchos tenían permisos en trámite o trabajaban con autorizaciones temporales que no siempre llevaban consigo. Esto le daba a Roberto la excusa perfecta para acosarlos, amenazarlos con multas o simplemente hacerles la vida imposible, hasta que le mostraran el respeto que él creía merecer entre sus compañeros de la estación. Roberto tenía una reputación mixta. Algunos oficiales más jóvenes lo admiraban, pensando que su actitud dura era señal de un policía efectivo. Otros, especialmente los veteranos con más experiencia, preferían mantenerse alejados de él. Sabían que su comportamiento eventualmente le traería problemas, y no querían estar cerca cuando eso sucediera. El sargento García, supervisor directo de Roberto, había recibido varias quejas sobre su conducta a lo largo de los años. Ciudadanos molestos habían llamado para reportar tratos injustos, detenciones sin motivo y actitudes irrespetuosas. Sin embargo, ninguna de estas quejas había prosperado. Roberto era cuidadoso de no cruzar líneas que pudieran dejarlo en problemas legales serios, y el departamento tendía a proteger a los suyos ante las quejas del público. Además, Roberto había cultivado relaciones útiles dentro del departamento. Conocía a las personas correctas, hacía favores cuando convenía, y sabía exactamente qué decir para que las quejas se archivaran sin consecuencia. Era un maestro en el arte de parecer profesional cuando sus superiores lo observaban, reservando su verdadera personalidad para cuando estaba solo en las calles con ciudadanos que no tenían poder para defenderse. A la tarde, continuó su curso, lento, bajo el sol abrasador. Roberto hizo su ronda habitual, deteniéndose ocasionalmente para conversar con dueños de negocios establecidos. Con ellos era diferente. Sonreía, hacía bromas, preguntaba por sus familias. Estos comerciantes representaban respetabilidad y conexiones. Eran personas que podían hablar bien de él si alguna vez necesitaba referencias, pero con los vendedores de la calle la historia era completamente diferente. Cada vez que veía un puesto improvisado o alguien ofreciendo productos sin una tienda formal, Roberto se transformaba. Su postura cambiaba, su voz se volvía más grave, y sus ojos adquirían una dureza calculada. Cerca de las 4 de la tarde, Roberto se encontró con doña Carmen, una mujer de 60 años que vendía tamales desde hacía más de una década en la misma esquina. Todos en el barrio la conocían y la querían. Sus tamales eran famosos por su sabor casero, y muchos trabajadores del área dependían de ella para su almuerzo diario. Doña Carmen tenía todos sus papeles en orden. Había aprendido hace años que era mejor tener todo legalizado para evitar problemas. Sin embargo, esto no detuvo a Roberto. Se acercó a su pequeño puesto con aire de superioridad y comenzó a hacer preguntas sobre su permiso sanitario, la procedencia de sus ingredientes, y si había pagado los impuestos correspondientes. A la anciana, acostumbrada a este tipo de acoso, respondió con calma y dignidad. Mostró sus documentos, explicó sus procedimientos y mantuvo una sonrisa amable a pesar de la evidente hostilidad del oficial. Roberto revisó cada papel buscando algún error, alguna fecha vencida, cualquier excusa para ejercer su poder. No encontró nada. Frustrado, pero sin querer admitir derrota, Roberto le advirtió a doña Carmen que estaría vigilándola. Le dijo que cualquier infracción, por pequeña que fuera, resultaría en el cierre inmediato de su negocio. La anciana asintió respetuosamente, guardando sus emociones detrás de años de experiencia, tratando con personas difíciles. Cuando Roberto se alejó, varios clientes que habían presenciado la escena se acercaron a doña Carmen para expresar su apoyo. Uno de ellos, un hombre joven que trabajaba en una oficina cercana, comentó en voz baja que algún día ese policía se encontraría con alguien que no se dejara intimidar. Doña Carmen solo sonrió con sabiduría y continuó sirviendo sus tamales.
Lo que nadie sabía en ese momento era que ese día estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba a unas cuadras de donde doña Carmen vendía sus tamales. Una familia se preparaba para un cambio importante en sus vidas. Elena Ramírez, una mujer de 53 años, había llegado a San Marcos hace apenas 2 meses. Venía de un pueblo pequeño en las montañas, donde había vivido toda su vida hasta que las circunstancias la obligaron a buscar nuevas oportunidades. Elena era viuda. Su esposo había fallecido 3 años atrás después de una larga enfermedad, dejándola con deudas médicas y una pequeña parcela de tierra que ya no podía trabajar sola. Sus 2 hijos mayores habían emigrado a la ciudad años antes, y ahora ella finalmente había decidido unirse a ellos en su pueblo. Elena era conocida por sus empanadas. Las hacía siguiendo una receta que había pasado de generación en generación en su familia, con un toque especial que nadie más podía replicar. Cuando llegó a San Marcos, su hijo mayor, Pedro, le sugirió que usara ese talento para ganarse la vida. La ciudad siempre necesitaba buena comida casera, y las empanadas de su madre eran las mejores que había probado. Elena aceptó la idea con entusiasmo moderado. A su edad, comenzar de nuevo no era fácil, pero tampoco tenía muchas opciones. Vivía en un pequeño departamento con Pedro, su esposa Lucía, y sus 2 nietos. No quería ser una carga para ellos. Necesitaba contribuir, mantenerse activa, centers y útil el proceso de obtener los permisos necesarios para vender comida en la calle. Resultó ser más complicado de lo que Elena había imaginado. Había formularios que llenar, inspecciones que pasar, tarifas que pagar. Pedro la ayudó con todo el papeleo, pero el sistema burocrático de la ciudad se movía con una lentitud desesperante. Después de semanas de espera, Elena recibió una notificación de que su solicitud estaba en proceso. No era una aprobación definitiva, pero le permitía operar temporalmente mientras se completaba el trámite. El documento era confuso, lleno de lenguaje legal que ella no entendía completamente, pero Pedro le aseguró que era suficiente para comenzar. Elena eligió cuidadosamente su ubicación. Una esquina en el centro comercial, cerca de oficinas y tiendas, donde había buen tráfico de personas a la hora del almuerzo. Los primeros días fueron difíciles. Tenía que levantarse muy temprano para preparar las empanadas, cargar su pequeño carrito hasta el lugar, y luego pasar horas bajo el sol esperando clientes. Poco a poco, su negocio comenzó a crecer. Los trabajadores de las oficinas cercanas descubrieron sus empanadas y quedaron encantados. El sabor casero, la masa perfectamente crujiente, el relleno generoso. Elena les recordaba a sus propias madres y abuelas. Pronto, tenía clientes regulares que la buscaban específicamente para almorzar. Elena hacía su trabajo con orgullo y dignidad. Mantenía su puesto impecablemente limpio, usaba guantes para manejar la comida y trataba a cada cliente con el mismo respeto y calidez. Para ella, no era solo un negocio, era una forma de conectar con su nueva comunidad, de construir relaciones, de sentirse parte de algo en su sobrino. Diego visitaba frecuentemente el puesto de Elena. Diego era hijo de su hermana menor, una mujer que había fallecido cuando él era adolescente. Elena había ayudado a criarlo durante esos años difíciles, y el joven la consideraba como una segunda madre. Diego tenía 22 años y estudiaba Derecho en la universidad local. Diego era brillante y dedicado a sus estudios. Se había interesado en el derecho después de presenciar injusticias en su comunidad cuando era más joven. Quería ser el tipo de abogado que defendiera a quienes no podían defenderse solos, que luchara contra los abusos de poder, que hiciera una diferencia real en la vida de las personas, como parte de sus estudios. Diego había tomado cursos sobre derechos civiles y procedimientos policiales. Conocía bien los límites legales de lo que un oficial podía y no podía hacer. Esta información le resultaría muy útil, más pronto de lo que imaginaba Ann,
Ese día en particular, Diego había decidido almorzar con su tía. Llegó al puesto de Elena cerca de la 1 de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto. Elena lo recibió con un abrazo cálido y le preparó sus empanadas favoritas, las de pollo con un toque de chile que solo ella sabía hacer. Mientras comían juntos, Elena le contó sobre sus primeras semanas en el negocio, le habló de sus clientes regulares, de los pequeños desafíos diarios y de cómo se estaba adaptando a la vida en la ciudad. Diego escuchaba con atención, feliz de ver a su tía tan animada después de años difíciles. La conversación fue interrumpida por la llegada de otros clientes. Elena se disculpó y fue a atenderlos mientras Diego terminaba su comida. El joven observaba el pequeño puesto de su tía con orgullo. Ella había construido algo de la nada, usando solo su talento y trabajo duro. Era exactamente el tipo de persona que Diego quería proteger cuando se convirtiera en abogado. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a solo unas calles de distancia, el oficial Roberto Mendoza había comenzado su ronda de la tarde. Su camino lo llevaría eventualmente a esa esquina, a ese pequeño puesto de empanadas, y a un encuentro que cambiaría muchas vidas para siempre. El reloj marcaba las 2 de la tarde, cuando Roberto decidió explorar una nueva zona del centro comercial. Había escuchado rumores de que varios vendedores ambulantes se habían establecido cerca de las oficinas gubernamentales, aprovechando el flujo constante de trabajadores. Para él, esto representaba una oportunidad de oro. Para demostrar su autoridad, caminó con paso decidido hacia el área, sus ojos escaneando cada esquina en busca de objetivos. Su mente ya estaba formulando las preguntas que haría, las amenazas que lanzaría, el poder que ejercería. Era como un cazador buscando presas fáciles, y la calle estaba llena de ellas. La primera persona que llamó su atención fue un hombre mayor que vendía periódicos. Roberto se detuvo, evaluó la situación y decidió que no valía la pena el esfuerzo. El vendedor de periódicos probablemente tenía conexiones, amigos en el negocio de los medios, que podrían causarle problema. Mejor buscar a alguien más vulnerable. Continuó su camino, pasando junto a varios negocios establecidos, cuyos dueños lo saludaban con respeto forzado. Roberto respondía con un gesto de cabeza condescendiente, disfrutando de la deferencia que su uniforme le otorgaba. Cada saludo era una confirmación de su importancia, una prueba de que había elegido bien su profesión. Fue entonces cuando vio el pequeño puesto de empanadas. Una mujer de edad mediana, con ropa sencilla y un delantal manchado de harina, atendía a un par de clientes. El puesto era modesto, pero limpio, con un cartel escrito a mano que anunciaba los precios. Para Roberto, era el objetivo perfecto. Se acercó lentamente, observando, evaluando. La mujer terminó de atender a sus clientes y comenzó a limpiar su área de trabajo. No había notado al oficial que se aproximaba con intenciones que nada tenían que ver con comprar empanadas. El encuentro estaba a punto de comenzar, y ninguna de las personas involucradas podía imaginar las consecuencias que tendrían. Roberto se detuvo frente al pequeño puesto de Elena con las manos en la cintura, una postura que había perfeccionado durante años para proyectar autoridad e intimidación. Su sombra cayó sobre el carrito de empanadas, bloqueando parte del sol que iluminaba el área de trabajo. Elena levantó la vista de su limpieza y vio al oficial mirándola con ojos fríos y calculadores. Buenos días, oficial, dijo Elena con una sonrisa amable que era parte natural de su personalidad. El saludo fue ignorado completamente. Roberto no había venido a socializar, había venido a ejercer su poder, y las cortesías no tenían lugar en sus planes. Sin responder al saludo, Roberto comenzó a caminar alrededor del pequeño puesto, examinándolo como si buscara pruebas en una escena del crimen. Sus ojos se movían lentamente de un lado a otro, deteniéndose en cada detalle.
El carrito, las empanadas, los utensilios, todo era objeto de su escrutinio silencioso y amenazante. Elena sintió un nudo formarse en su estómago. Había escuchado historias de otros vendedores sobre policías que les hacían la vida imposible. Hasta ahora ella había tenido suerte de no encontrarse con ninguno, pero mirando a este oficial dar vueltas alrededor de su puesto, supo que su suerte había terminado en documentos, dijo Roberto finalmente, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera hablando con un objeto y no con una persona. Elena asintió rápidamente y comenzó a buscar en su bolsa los papeles que Pedro le había ayudado a organizar mientras Elena buscaba sus documentos. Diego la observaba desde una banca cercana, donde había decidido descansar después del almuerzo. Al principio no prestó mucha atención a la escena. Los oficiales de policía hablaban con vendedores todo el tiempo. Era parte normal de la vida en la ciudad. Pero algo en la postura del policía, algo en la manera en que miraba a su tía, le hizo quedarse alerta en Elena. Encontró la carpeta con sus papeles y la entregó al oficial con manos ligeramente temblorosas. Roberto tomó los documentos sin agradecer y comenzó a revisarlos con una lentitud deliberada. Cada página era examinada como si contuviera secretos de Estado. Cada línea era leída con un escepticismo exagerado. La del primer documento era la solicitud de permiso en trámite. Roberto lo miró con una expresión de disgusto apenas disimulada. «Esto no es un permiso», dijo en voz alta, lo suficiente para que los transeúntes cercanos pudieran escuchar. «Esto es solo una solicitud. No tiene ningún valor legal». Elena intentó explicar la situación. «Señor oficial, mi hijo me ayudó con los papeles. Me dijeron en la oficina que con esto podía trabajar mientras esperaba la aprobación final». Su voz era respetuosa pero firme. La voz de alguien que sabe que no ha hecho nada malo, pero que también entiende que está en una posición vulnerable. Roberto soltó una risa corta y despectiva. «Su hijo no sabe nada de leyes, señora. Esto que tiene aquí es papel de baño. No le autoriza a vender nada en la vía pública». Las palabras fueron pronunciadas con un desprecio que hizo que el rostro de Elena se enrojeciera de vergüenza. Diego, quien ahora prestaba completa atención a la escena, sintió que la sangre comenzaba a hervirle. Conocía ese tono de voz, esa actitud. Había estudiado casos de abuso policial, había leído testimonios de víctimas, había analizado patrones de comportamiento. Lo que estaba presenciando era exactamente lo que sus profesores le habían descrito en clase sin pensarlo dos veces. Diego sacó su teléfono y comenzó a grabar. Se movió con cuidado para tener un mejor ángulo, manteniéndose a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para capturar claramente la conversación. Su corazón latía rápido, pero sus manos se mantenían firmes. Roberto continuó su interrogatorio. «Quiero ver su identificación oficial, el certificado de sanidad, el registro fiscal y el comprobante de pago de derechos de uso de vía pública». Cada documento era mencionado con el tono de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería abrumar a Elena, hacerla sentir ignorante e incompetente. Elena comenzó a buscar nerviosamente en su carpeta. Tenía algunos de esos documentos, pero no todos. El certificado de sanidad estaba incluido en su solicitud. El registro fiscal era algo que Pedro le había dicho que obtendría una vez que el permiso fuera aprobado. En cuanto al comprobante de pago, ella lo había hecho, pero no traía el recibo consigo. Cada documento faltante era una victoria para Roberto. Con cada «no tengo ese papel aquí», su sonrisa se hacía más amplia, más cruel. Esto era lo que buscaba, la oportunidad de ejercer su poder sobre alguien que no podía defenderse. «Señora», dijo Roberto con falsa formalidad, «sin los documentos apropiados, usted está operando ilegalmente. Voy a tener que confiscar su mercancía
y emitir una multa. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Esas empanadas representaban horas de trabajo, ingredientes comprados con dinero que apenas tenía, la esperanza de un nuevo comienzo. «Ann, por favor, oficial», suplicó Elena. «Solo estoy tratando de ganarme la vida. Honestamente, tengo mis papeles en trámite. Solo falta que los aprueben. Si me da unos días, puedo traer todo lo que necesita». Su dignidad luchaba contra la desesperación, pero la desesperación estaba ganando. Roberto disfrutó ese momento de vulnerabilidad. Era exactamente lo que buscaba, la confirmación de su poder absoluto sobre esta mujer. Debió pensar en eso antes de ponerse a vender sin permiso. Respondió con frialdad. «Las reglas existen por algo, y mi trabajo es hacerlas cumplir». Fue en ese momento cuando Diego decidió que había visto suficiente. Guardó su teléfono en el bolsillo, asegurándose de que siguiera grabando, y caminó hacia el puesto de su tía. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Sabía exactamente lo que iba a hacer. «Buenas tardes, oficial», dijo Diego, con una voz calmada y profesional que sorprendió incluso a él mismo. «Soy el sobrino de esta señora, y me gustaría entender exactamente cuál es la situación aquí en Roberto». Volteó a mirar al joven con una mezcla de sorpresa y molestia. No esperaba interrupciones. No esperaba que alguien se atreviera a cuestionar lo que estaba haciendo. «Este es un asunto oficial, joven. No es de su incumbencia». Diego no se inmutó. «Con todo respeto, oficial, cuando un familiar mío está siendo interrogado por la policía, sí es de mi incumbencia. Además, como ciudadano, tengo derecho a presenciar cualquier actuación policial en espacio público». La respuesta fue pronunciada con la confianza de alguien que conoce la ley. Roberto entrecerró los ojos, evaluando a este nuevo oponente. El muchacho no parecía asustado, no parecía intimidado. Esto era inusual, y para Roberto, irritante. La mayoría de las personas retrocedían ante su autoridad. Este joven no lo estaba haciendo. «Mire, muchacho», dijo Roberto, adoptando un tono condescendiente. «Su tía está operando ilegalmente. No tiene los permisos necesarios. Estoy haciendo mi trabajo, que es mantener el orden en estas calles. Si tiene algún problema con eso, puede presentar una queja formal». Diego asintió lentamente, como si considerara la sugerencia. «Entiendo, oficial, pero antes de que proceda con cualquier acción, me gustaría ver su identificación oficial. También me gustaría saber específicamente qué ley está citando para justificar la confiscación de la mercancía de mi tía Ann». La pregunta tomó a Roberto desprevenido. Los ciudadanos no solían pedir ese tipo de información. Simplemente aceptaban lo que él decía, porque llevaba uniforme. «Mi placa está aquí», respondió señalando su pecho con irritación. «Y la ley es clara sobre la venta ambulante, sin permiso». Diego sacó su teléfono del bolsillo, ahora abiertamente visible, y lo sostuvo de manera que claramente estaba grabando la conversación. «Oficial, según el artículo 47 del Código Municipal, un vendedor con solicitud de permiso en trámite tiene autorización temporal para operar mientras su caso se resuelve. Mi tía tiene ese documento. Me gustaría saber qué artículo específico está usted citando para contradecir eso». En el rostro de Roberto se oscureció. No le gustaba ser cuestionado, y definitivamente no le gustaba ser grabado. «Guarde ese teléfono», ordenó con voz amenazante. Grabar a un oficial de policía es ilegal. Diego no movió el teléfono ni un centímetro. «Eso es incorrecto, oficial. La Corte Suprema ha establecido claramente que los ciudadanos tienen derecho a grabar actuaciones policiales en espacios públicos. No estoy interfiriendo con su trabajo. Simplemente estoy documentando lo que sucede. Es mi derecho constitucional». Alrededor del pequeño puesto de empanadas, algunas personas habían comenzado a reunirse. La confrontación había atraído la atención de transeúntes curiosos, trabajadores que salían de sus oficinas
Otros vendedores que observaban desde la distancia. Murmullos comenzaron a circular entre la pequeña multitud. Roberto sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Esto no era lo que había planeado. Se suponía que sería una interacción simple, otra demostración de su poder sobre alguien vulnerable. Pero este muchacho con su teléfono y sus citas legales estaba complicando todo. Mire, dijo Roberto, tratando de recuperar la iniciativa. No sé qué es lo que crees saber, pero yo soy el oficial aquí. Tengo la autoridad para actuar como considere necesario para mantener el orden público. Su tía no tiene los documentos que le pedí, y eso es una violación. Diego mantuvo su compostura. Oficial, usted le pidió 4 documentos diferentes. Mi tía le mostró su solicitud de permiso en trámite, que incluye la certificación sanitaria provisional. El registro fiscal completo es un requisito que se cumple después de la aprobación del permiso, no antes. Y el comprobante de pago puede ser verificado electrónicamente por usted si tiene dudas. Ninguna de estas supuestas faltas justifica la confiscación de su mercancía. La multitud había crecido. Algunos habían sacado sus propios teléfonos y también grababan la escena. Roberto podía sentir los ojos de docenas de personas sobre él, juzgándolo, cuestionándolo. Su autoridad, que siempre había dado por sentada, estaba siendo desafiada públicamente. Elena miraba el intercambio entre su sobrino y el oficial, con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba orgullosa de Diego por defenderla, pero temía que las cosas pudieran escalar. Conocía a hombres como este policía. No les gustaba perder, y cuando se sentían acorralados podían volverse peligrosos. Roberto decidió intentar una táctica diferente. Se dirigió directamente a Elena, ignorando a Diego. Señora, voy a darle una última oportunidad. Recoja sus cosas y váyase de aquí. Si la vuelvo a ver vendiendo sin permiso completo, no seré tan amable. Diego intervino inmediatamente. Un momento. Oficial, está amenazando a mi tía con represalias futuras, basadas en una interpretación incorrecta de la ley. Eso podría considerarse intimidación. Tengo todo grabado, incluyendo esa amenaza. La situación se había vuelto completamente diferente a lo que Roberto había anticipado. En lugar de una vendedora asustada que agachara la cabeza y aceptara su abuso, se encontraba con un joven que conocía sus derechos y no tenía miedo de ejercerlos. Y peor aún, todo estaba siendo grabado por múltiples personas. Muy bien, dijo Roberto con voz tensa, haciendo un esfuerzo visible por mantener la calma. No voy a confiscar nada hoy, pero voy a reportar este puesto como irregular y van a venir inspectores a verificar todos los documentos. Si encuentran algo fuera de orden, las consecuencias serán mucho peores que una simple multa. Diego asintió profesionalmente. Está en su derecho de hacer un reporte. Oficial, mi tía estará encantada de recibir a los inspectores y mostrarles toda su documentación. ¿Podría darme su nombre y número de placa para nuestros registros? Roberto, dar su información significaba hacerse responsable de sus acciones, algo que siempre había evitado. Pero con tantas cámaras grabando, sabía que mentir o negarse solo empeoraría las cosas. Con reluctancia, recitó su nombre y número de placa, mientras Diego lo anotaba cuidadosamente antes de que se vaya. Oficial, dijo Diego, quiero que sepa que voy a presentar una queja formal sobre este incidente. Mi tía fue tratada con falta de respeto. Se le hicieron amenazas infundadas, y usted intentó confiscar su propiedad sin base legal. Todo está documentado. Roberto sintió que su cara ardía de humillación y rabia contenida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había enfrentado y ganado. No solo eso, sino que lo había hecho públicamente, frente a decenas de testigos y múltiples cámaras. Esto no quedará así, murmuró mientras se alejaba. Pero sus palabras sonaron vacías incluso para el mismo
La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos se acercaron primero a Elena para expresar su apoyo. Una mujer mayor le compró empanadas para toda su familia. Un hombre de negocios le dio su tarjeta por si necesitaba un abogado. Otros simplemente le dieron palabras de aliento y le desearon suerte. Diego abrazó a su tía con fuerza. «Lo siento, tía. No debiste pasar por esto». Elena, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «No te disculpes, mijo. Mira, nadie había hecho eso por mí antes. Estoy tan orgullosa de ti». Mientras tía y sobrino se consolaban mutuamente, ninguno de los dos podía imaginar lo que vendría después. El video que Diego había grabado, junto con las grabaciones de otros testigos, estaba a punto de comenzar un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino las de toda la comunidad de San Marcos. San Roberto, por su parte, caminó de regreso a la estación con un humor negro. Su mente daba vueltas, buscando maneras de recuperar su dignidad, de hacer pagar a ese muchacho insolente y a su tía vendedora. No sabía que el verdadero precio lo pagaría él mismo, y que sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado esa noche. Mientras la ciudad dormía, las semillas del cambio ya estaban sembradas. Solo era cuestión de tiempo para que florecieran. Diego llegó a su pequeño departamento esa noche, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, se sentía orgulloso de haber defendido a su tía. Por otro lado, sabía que las cosas no terminarían ahí. Hombres como ese oficial no aceptaban ser humillados sin buscar algún tipo de venganza. Se sentó frente a su computadora vieja y conectó su teléfono para transferir el video. Mientras esperaba a que el archivo se copiara, pensó en lo que había presenciado. No era solo un incidente aislado. Sabía por sus estudios y por las historias que escuchaba en la comunidad que este tipo de abuso era sistemático. Policías como Roberto Mendoza usaban su autoridad para intimidar a los más vulnerables, y casi nunca enfrentaban consecuencias. El video terminó de copiarse, y Diego lo reprodujo completo. La calidad era decente. Se podía escuchar claramente la conversación, y las expresiones de todos los involucrados eran visibles. Vio la cara de su tía mientras era humillada, la arrogancia en los ojos del oficial, y sintió que la rabia regresaba con fuerza. Pensó en subirlo a las redes sociales inmediatamente. Pero algo lo detuvo. Quería hacer las cosas bien. Quería que este video sirviera para algo más que simplemente desahogarse. Decidió consultar primero con algunos de sus profesores de la universidad y con compañeros que trabajaban en organizaciones de derechos civiles. A la mañana siguiente, Diego llegó temprano a la Facultad de Derecho y buscó a la profesora Martínez, una abogada reconocida por su trabajo en casos de abuso policial. Le explicó lo sucedido y le mostró el video. La profesora lo miró con atención creciente, sus ojos abriéndose más a medida que la grabación avanzaba. Diego, esto es exactamente el tipo de evidencia que necesitamos para documentar estos abusos, dijo la profesora cuando el video terminó. Pero debemos ser cuidadosos en cómo lo manejamos. Si lo subes sin contexto, puede perderse en el ruido de Internet. Necesitamos una estrategia. A la profesora lo conectó con una organización local llamada Ciudadanos por la Justicia, un grupo que llevaba años documentando abusos policiales y ayudando a las víctimas a buscar reparación. El director de la organización, un hombre llamado Fernando Vega, se mostró muy interesado en el caso. Fernando había dedicado su vida a esta causa después de que su propio hermano fuera víctima de brutalidad policial años atrás. Conocía el sistema por dentro y por fuera, sabía cómo funcionaba, y más importante, sabía cómo hacerlo rendir cuentas. Cuando vio el video de Diego, reconoció inmediatamente una oportunidad. Este oficial, Roberto Mendoza, dijo Fernando revisando sus archivos, tiene una historia. Hemos recibido al menos una docena de quejas sobre él en los últimos 5 años. Todas fueron desestimadas por el departamento. Pero
con este video, con evidencia tan clara, podemos finalmente hacer algo en el plan que desarrollaron era simple pero efectivo. Primero, Diego subiría el video a sus redes sociales personales, acompañado de una descripción factual de lo sucedido. Fernando contactaría a periodistas locales que habían cubierto casos similares antes. La profesora Martínez ayudaría a preparar una queja formal ante asuntos internos del departamento de policía. Todo comenzó a moverse más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Diego subió el video esa misma noche. Lo tituló simplemente "Un oficial abusa de su autoridad contra vendedora de empanadas", y escribió una descripción detallada pero objetiva de lo que había sucedido. Mencionó que su tía tenía todos sus papeles en regla, que el oficial había amenazado con confiscar su mercancía sin base legal, y que cuando fue confrontado con los hechos, se retiró sin tomar ninguna acción concreta. Las primeras horas fueron lentas. Algunos amigos de Diego compartieron el video, dejaron comentarios de apoyo, expresaron su indignación, pero la verdadera explosión comenzó cuando un periodista local llamado Ricardo Torres encontró el video y decidió investigar más. Ricardo era conocido en San Marcos por su trabajo investigativo. Había expuesto corrupción municipal, fraudes empresariales y otros escándalos que los medios más grandes preferían ignorar. Cuando vio el video de Diego, reconoció inmediatamente su potencial noticioso. Pero, más que eso, vio una historia más grande esperando ser contada. El periodista contactó a Diego y le pidió una entrevista. Durante la conversación, Diego mencionó que Fernando Vega de Ciudadanos por la Justicia tenía información sobre otras quejas contra el mismo oficial. Ricardo supo que había encontrado oro periodístico durante los siguientes días. Ricardo trabajó incansablemente. Entrevistó a Elena, quien contó su historia con la dignidad y sencillez que la caracterizaban. Habló con otros vendedores del área que habían tenido encuentros similares con Roberto Mendoza. Revisó los archivos de quejas que Fernando le proporcionó. Poco a poco fue armando un panorama devastador. Roberto Mendoza no era un caso aislado de un oficial teniendo un mal día. Era un abusador sistemático que había usado su posición para intimidar, acosar y extorsionar a ciudadanos vulnerables durante años. Y el departamento de policía, en lugar de detenerlo, había encubierto sus acciones, desestimando cada queja que llegaba a mientras Ricardo preparaba su investigación. El video original de Diego seguía ganando tracción en las redes sociales. Para el tercer día, había superado las 500.000 reproducciones. Los comentarios se multiplicaban. Muchos de personas que compartían sus propias experiencias con Roberto Mendoza u otros oficiales similares. Las historias que emergían eran desgarradoras. Un padre de familia contó cómo Roberto lo había detenido frente a sus hijos pequeños, acusándolo falsamente de robo, solo para dejarlo ir después de humillarlo públicamente. Una estudiante universitaria describió cómo el oficial la había seguido hasta su casa, después de que ella se negara a darle su número de teléfono. Un anciano relató cómo Roberto le había confiscado los dulces que vendía afuera de una escuela, mercancía que representaba su único ingreso. En cada historia, añadía una nueva capa al retrato de Roberto Mendoza. No era un protector de la comunidad, era un depredador que usaba su insignia como herramienta de control y abuso. Y finalmente, gracias a un video tomado por un estudiante de Derecho, su comportamiento estaba siendo expuesto al mundo. El departamento de policía no pudo seguir ignorando la situación. El jefe de policía, un hombre político que siempre buscaba evitar controversias, ordenó una investigación interna. Roberto fue suspendido temporalmente con goce de sueldo mientras se evaluaba su caso. La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa, que solo avivó más las llamas. La gente estaba furiosa. Suspensión con goce de sueldo parecía más un premio que un castigo. Las redes sociales se llenaron de críticas al departamento por proteger a un abusador. Organizaciones de derechos civiles
demandaron transparencia en la investigación. Los medios nacionales comenzaron a prestar atención a lo que estaba sucediendo en San Marcos San Ricardo. Torres publicó su investigación completa una semana después del incidente original. El artículo, titulado 15 años de abuso en la historia oculta del oficial Mendoza, documentaba docenas de casos de conducta inapropiada. Incluía testimonios de víctimas, copias de quejas archivadas y análisis de expertos sobre los patrones de comportamiento del oficial. El impacto fue inmediato y devastador para Roberto. Su fotografía apareció en periódicos y noticieros de todo el país. Su nombre se convirtió en sinónimo de abuso policial. Vecinos que antes lo saludaban respetuosamente, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Sus propios compañeros de trabajo comenzaron a distanciarse, temerosos de ser asociados con él. Pero Roberto no estaba dispuesto a aceptar su caída sin luchar. Contrató un abogado y dio entrevistas donde se presentaba como víctima de una campaña de difamación. Alegó que el video había sido editado, que estaba siendo sacado de contexto, que solo hacía su trabajo como cualquier buen policía. Sus defensas sonaban huecas, incluso para quienes querían creerle en Elena. Mientras tanto, se había convertido en un símbolo inesperado de resistencia. Los medios la buscaban para entrevistas, vecinos del barrio le llevaban flores y palabras de apoyo, y su pequeño puesto de empanadas se había vuelto famoso. La gente hacía fila para comprar sus empanadas, algunos viajando desde otros barrios solo para conocerla y mostrar su solidaridad. En un día particularmente memorable, Elena llegó a su esquina habitual y encontró una pancarta colgada que decía las empanadas de la dignidad. Clientes regulares y nuevos la esperaban con aplausos. Ella, confundida y emocionada, solo atinó a llorar mientras abrazaba a quienes se acercaban. Diego también experimentó cambios significativos en su vida. Su video lo había convertido en una figura conocida en la comunidad. Recibía mensajes de personas pidiéndole consejo, invitaciones para hablar en foros sobre derechos civiles, y ofertas de trabajo de bufetes de abogados interesados en su perfil, pero él mantenía sus pies en la tierra, concentrado en terminar sus estudios y en asegurarse de que el caso de su tía llegara a una conclusión justa a la investigación interna del Departamento de Policía. Se extendió durante semanas. Testimonios fueron tomados, evidencia fue revisada, y lentamente el peso de la verdad se hizo innegable. Roberto Mendoza había abusado de su posición de manera sistemática durante años, y el departamento había fallado en su obligación de supervisarlo y controlarlo. En el veredicto, llegó un viernes por la tarde. Roberto Mendoza fue destituido del cuerpo policial, despojado de su pensión y referido al fiscal del distrito para posibles cargos criminales. La noticia se esparció rápidamente por toda la ciudad, generando celebraciones en algunos sectores y reflexión en otros. Pero la historia no terminó con la destitución de Roberto. El caso había expuesto problemas mucho más profundos en el Departamento de Policía de San Marcos. Otras quejas que habían sido ignoradas durante años comenzaron a resurgir. Otros oficiales con historiales problemáticos fueron puestos bajo escrutinio. Se iniciaron reformas en los procedimientos de supervisión y rendición de cuentas. El Consejo Municipal, presionado por la opinión pública y los medios, aprobó una serie de medidas nuevas. Todos los oficiales deberían usar cámaras corporales que grabaran sus interacciones con el público. Las quejas ciudadanas serían investigadas por un comité independiente, no por el mismo departamento. Se establecieron canales claros para denunciar abusos sin temor a represalias. Fernando Vega y la organización Ciudadanos por la Justicia fueron invitados a participar en el diseño de estos nuevos protocolos. Años de trabajo callado, de documentar, obvio, de apoyar víctimas que nadie más escuchaba, finalmente estaban dando frutos tangibles. Fernando no podía evitar pensar en su hermano, en todas las víctimas que nunca tuvieron justicia, y en cómo este momento era también para ellos. La profesora Martínez incorporó el caso
en su currículo académico. Lo usaba como ejemplo de cómo el conocimiento de los derechos puede empoderar a los ciudadanos, de cómo la tecnología puede ser herramienta de justicia y de cómo el cambio social a veces comienza con un solo acto de valentía. Ricardo Torres recibió un premio de periodismo por su investigación. En su discurso de aceptación, dedicó el reconocimiento a Elena, a Diego y a todas las víctimas que habían tenido el coraje de compartir sus historias. Sin ellos, dijo, esta historia nunca habría sido contada. Ann y Elena, la mujer que solo quería vender empanadas para ganarse la vida honestamente, continuó haciendo exactamente eso. Su permiso fue finalmente aprobado. Su negocio prosperaba, y cada día atendía a clientes que la trataban no solo como vendedora, sino como heroína de su comunidad. Pero en medio de toda esta aparente victoria, Roberto Mendoza rumiaba su resentimiento en soledad. Había perdido su trabajo, su reputation, y posiblemente su libertad si los cargos prosperaban. En su mente, él no era el villano de esta historia. Él era la víctima de un sistema que había permitido que un mocoso con un teléfono destruyera una carrera de 15 años. En la amargura lo consumía día tras día. Bebía más de lo que debía. Apenas salía de su casa y pasaba horas revisando obsesivamente las redes sociales, leyendo comentarios sobre él, alimentando su vacío. Sus pocos amigos que quedaban le aconsejaban que siguiera adelante, que comenzara de nuevo. Pero Roberto no podía soltar el pasado. A lo que nadie sabía era que la historia aún no había terminado. Las consecuencias del encuentro en esa esquina seguirían desarrollándose de maneras que nadie podía predecir, y tanto para los que habían ganado como para los que habían perdido. El verdadero impacto de lo sucedido apenas comenzaba a revelarse. 3 meses habían pasado desde el incidente que cambió tantas vidas en San Marcos. La ciudad había seguido adelante, como siempre lo hacen las ciudades, absorbiendo los eventos extraordinarios en su rutina cotidiana. Pero para los protagonistas de esta historia, nada volvería a ser exactamente como antes. Elena se levantaba cada mañana a las 4 para comenzar a preparar sus empanadas. La demanda había crecido tanto que ahora necesitaba ayuda. Su nuera Lucía había comenzado a trabajar con ella, y juntas producían el doble de lo que Elena podía hacer sola. El pequeño carrito había sido reemplazado por uno más grande y mejor equipado, comprado con las ganancias del negocio floreciente Ann. Pero el éxito traía sus propios desafíos. Elena no estaba acostumbrada a ser reconocida en público. Le incomodaba cuando extraños se acercaban para tomarse fotos con ella, o cuando periodistas aparecían queriendo entrevistas de seguimiento. Ella solo quería trabajar en paz, hacer sus empanadas, atender a sus clientes. La fama le parecía algo ajeno, algo que no le pertenecía a su hijo Pedro. La ayudó a navegar estas aguas desconocidas. Actuaba como una especie de intermediario, filtrando las solicitudes de medios, rechazando ofertas comerciales que parecían aprovecharse de su nombre, y protegiéndola de la atención excesiva. Gracias a él, Elena podía concentrarse en lo que realmente importaba mientras él manejaba todo lo demás. San Diego, por su parte, había terminado su semestre con las mejores calificaciones de su carrera. El caso de su tía le había dado una claridad de propósito que antes le faltaba. Ahora sabía exactamente qué tipo de abogado quería ser y cómo quería usar su educación para ayudar a otros. La OM, la Organización Ciudadanos por la Justicia, le ofreció una pasantía, y él aceptó con entusiasmo. Trabajaba ahí los fines de semana, ayudando a documentar casos, asesorando a víctimas de abuso policial, y aprendiendo de Fernando Vega todo lo que el veterano activista podía enseñarle. Era trabajo duro y muchas veces frustrante, pero Diego sentía que cada pequeño paso que daban marcaba una diferencia real. Una de las víctimas que Diego ayudó durante esos meses fue Tomás, el adolescente que Roberto había acosado el mismo día del incidente con Elena. Tomás había visto el video viral y reconoció al oficial
que lo había humillado. Con ayuda de Diego, presentó su propia queja formal, añadiendo otra pieza al caso contra Roberto Nel. Joven Tomás se había convertido en activista a su manera. Creó un grupo en su escuela para educar a otros estudiantes sobre sus derechos ante la policía. Organizaba charlas, distribuía folletos informativos y se aseguraba de que ningún otro joven pasara por lo que él había pasado sin saber cómo defenderse. Diego lo visitaba ocasionalmente para dar presentaciones, creando un puente entre la universidad y la preparatoria Doña Carmen, la vendedora de tamales que Roberto había acosado poco antes del incidente con Elena. También había sido contactada por la investigación. Su testimonio fue particularmente valioso porque demostraba un patrón de conducta. Roberto no había tenido un mal día ni había reaccionado a una provocación. Él buscaba activamente víctimas vulnerables y las atacaba sistemáticamente en la anciana vendedora, quien había mantenido silencio durante años por miedo a represalias. Finalmente se sintió lo suficientemente segura para hablar su historia, junto con las de docenas de otros. Construyó el caso que eventualmente llevaría a Roberto ante los tribunales porque sí, el fiscal del distrito había decidido presentar cargos. Después de revisar toda la evidencia, incluyendo el video, los testimonios y las quejas archivadas, determinó que había suficiente base para acusar a Roberto de abuso de autoridad, intimidación y conducta oficial impropia. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses. Roberto enfrentaba este proceso con una mezcla de negación y furia. Su abogado le había aconsejado declararse culpable de los cargos menores a cambio de un trato favorable, pero Roberto se negaba. En su mente distorsionada, aceptar cualquier culpa era admitir que él estaba equivocado, algo que simplemente no podía hacer en sus días. Ahora eran muy diferentes a lo que habían sido. Ya no caminaba por las calles con el poder de un uniforme respaldándolo. Ahora era él quien agachaba la cabeza al pasar junto a otros, evitando las miradas de desprecio, o peor aún, de reconocimiento. La ciudad que una vez había sido su territorio de caza, ahora se sentía hostil y amenazante a su esposa. Una mujer callada llamada Marta había intentado apoyarlo al principio, pero con el paso de los meses, incluso ella comenzó a distanciarse. Las noches de beber solo, los arrebatos de ira, las culpas lanzadas hacia todos, menos él mismo, fueron erosionando lo que quedaba de su matrimonio. Roberto llegó a casa y encontró sus maletas en la puerta y una nota explicando que Marta se iba a vivir con su hermana. A la soledad que siguió fue aplastante. Roberto nunca había sido bueno para mantener amistades fuera del trabajo, y ahora sus excompañeros lo evitaban como si fuera contagioso. Los pocos que se atrevían a contactarlo lo hacían brevemente, más por curiosidad que por afecto genuino. Estaba completamente aislado, encerrado en un departamento que cada día se sentía más como una prisión. Fue durante este periodo oscuro que Roberto tomó una decisión que casi arruina todo. Una noche, después de beber más de lo acostumbrado, decidió visitar el puesto de Elena. No sabía exactamente qué pretendía hacer. Tal vez confrontarla, tal vez exigir algún tipo de disculpa imposible, tal vez simplemente verla sufrir de alguna manera. Su mente alcoholizada no pensaba con claridad. Llegó a la esquina cerca de las 9 de la noche. Elena ya no estaba ahí. Había terminado su jornada horas antes. Pero Roberto no lo sabía. Se quedó parado en la esquina vacía, mirando el espacio donde ella trabajaba, murmurando insultos y amenazas al aire vacío. Algunos transeúntes lo miraron con preocupación y se alejaron rápidamente. Un vecino del área reconoció a Roberto y llamó a la policía. Cuando la patrulla llegó, encontraron al exoficial sentado en el suelo, llorando incoherentemente. Los oficiales que respondieron habían sido sus compañeros de trabajo no hace mucho tiempo. La ironía no se le escapó a nadie. Roberto fue detenido por intoxicación pública
y llevado a pasar la noche en la misma estación, donde había trabajado durante 15 años. La humillación era total. Los oficiales de guardia trataron de mantener la profesionalidad, pero Roberto podía ver la mezcla de lástima y desprecio en sus ojos. Había caído más bajo de lo que jamás imaginó posible. El incidente fue reportado al fiscal y añadido al caso en su contra. Su abogado estaba furioso. Cada error que Roberto cometía hacía más difícil defenderlo. Le advirtió que si seguía así, no habría nada que pudiera hacer para evitar una sentencia de cárcel significativa a Diego. Se enteró de lo sucedido al día siguiente a través de Fernando. La noticia le produjo sentimientos contradictorios. Por un lado, le alegraba que Roberto estuviera enfrentando consecuencias.